Buenos días, ingeniero. Vamos a proceder con la exposición sobre los temas que hemos visto al transcurso de este primer parcial. Tenemos como primer tema ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Un ecosistema es un conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar, las relaciones que se establecen entre ellos y el lugar físico donde viven, así como las características del lugar y las relaciones entre el medio ambiente y el organismo, así como podemos ver en la imagen. Tenemos también que son los tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres ocupan solamente el 30% del territorio de la Tierra. Estos se dividen a su vez de mayor a menor territorio ocupado en el ecosistema terrestre. Eh, Tenemos de desiertos el 30%, sabanas y pastelizas tropicales como estepas, praderas y herbazales del 20%, selvas es el 23%, ecosistemas forestales, es decir, de bosques templados y tundras, es el 17%, y las zonas de cultivo es el 10%. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este puede ser dulce o salada. Este permite diferenciar entre sí el ecosistema marino y ecosistemas dulce acuícolas. Los ecosistemas marinos son los océanos, los mares, los eh, arrecifes, aguas someras, litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada, mientras que los ecosistemas dulce acuícolas son los lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Los ecosistemas mixtos. Tal y como hemos mencionado anteriormente, los ecosistemas se ubican en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que a veces se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, construyendo así los llamados ecosistemas mixtos. Estos pueden estar constituidos por la presencia de terrenos de agua y de tierra, o bien de tierra y de aire. Entre esos tenemos los humedales, los manglares, los marismas y las costas, y como podemos ver también en las imágenes. Los ecosistemas artificiales. Cada vez con más frecuencia y rapidez, diversos ecosistemas artificiales existen a lo largo y ancho del planeta, frente a los ecosistemas naturales, que hemos ido viendo a lo largo del artículo. En los ecosistemas artificiales, las características del terreno en que aparecen y sus componentes están determinados por la acción del ser humano. Por ello también podemos referirnos a todos los ecosistemas artificiales por el nombre de ecosistemas antrópicos o humanizados, así como ecosistemas no naturales, ya que esto casi por la mayoría a veces son provocados por el hombre. Entre eso tenemos los ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Por ejemplo, aquí como se ve en la imagen, este edificio que está aquí o aquí es este pequeño ecosistema que está construido. Ahora tenemos con el segundo tema, que es el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno y del sustento y hogar de todos los seres vivos que habitan en el ecosistema global, conocido como la biosfera. Eh, los componentes que forman el medio ambiente son la fauna y flora, el suelo, el aire, el agua y los residuos que uno mismo provoca. Las fábricas y el ambiente. En la actualidad, el número de ciudades se ha multiplicado y por ello también el número de fábricas necesarias para satisfacer la demanda de productos y servicios. Esto ha provocado la alteración e incluso la pérdida de extensas áreas verdes y la disminución o desaparición de diversas especies. De igual manera, los residuos que estas mismas provocan en las ciudades que se arrojan al ambiente y contaminan a la atmósfera, el suelo y el agua, siendo estas sustancias dañinas perjudiciales para los seres vivos, como tenemos en la imagen. Las grandes industrias contaminan el ambiente con el smog que botan, con los desechos que no le hacen su debido tratamiento. Igualmente, aquí como tenemos abajo, son plásticos, inyecciones, que por lo común saben botar y ni siquiera son claseados.
Los parámetros de calidad del ambiente. Estos surgen por la necesidad de la organización y de la sociedad en conjunto de poder comprobar y cuantificar de forma objetiva si las medidas en favor del medio ambiente y el ahorro de energía y sus recursos están dando los resultados esperados. En general, los indicadores o parámetros cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y diferentes datos. La información resultante se encuentra pues sintetizada. Los tipos de parámetros de calidad ambiental. Los parámetros de calidad ambiental pueden ser 5. Entre ellos tenemos parámetros de calidad del agua, parámetros de calidad del aire, parámetros de calidad del suelo, parámetros de calidad de la flora y de la fauna. Los parámetros de calidad del agua. Esto establece un conjunto de condiciones entendidas como los niveles aceptables que deben cumplirse para asegurar la protección del recurso hídrico y de la salud de la población en un territorio dado. La determinación de los parámetros de calidad y del agua deben realizarse en base a criterios físicos, químicos y biológicos. Aquí tenemos lo que son los parámetros físicos del agua. Tenemos la transparencia del agua, temperatura, la turbidez, el color, el olor, el sabor, la temperatura, conductividad eléctrica y el pH. También tenemos lo que son parámetros biológicos del agua, coliformes totales, estreptococos fecales, coliformes fecales. Los parámetros químicos del agua tenemos el oxígeno disuelto, demanda bioquímica del oxígeno, sólidos disueltos, sólidos de suspensión, compuestos de nitrógenos, fósforo, azufre y cloro, pH, dureza, turbidez y elementos tóxicos. Mientras que los parámetros de calidad del suelo, estos abarcan los componentes físicos, químicos y biológicos del suelo y sus interacciones por esto para captar la naturaleza holística de la calidad o la salud del suelo. Deberán ser medidos todos los parámetros, sin embargo, no todos los parámetros tienen la misma relevancia para todos los suelos o situaciones. Existen dos formas básicas para medir, para evaluar la calidad del suelo. El primero es hacer mediciones periódicamente a lo largo del tiempo para monitorear cambios o tendencias de la calidad del suelo. Como segundo, tenemos que comparar valores medidos con los de una condición del suelo estándar o de referencia. Los parámetros de calidad del suelo, entre esos tenemos respiración del suelo, infiltración, densidad aparente, conductividad eléctrica, pH del suelo, cantidad de nitratos del suelo, estabilidad de agregados, deslizamiento del suelo y lombrices. Indicadores de calidad para la diversidad de la flora y la fauna. Tenemos lo que son impacto de cambio climático sobre la diversidad, índice de fragmentación de la conectividad ecosistema, calidad del agua en ecosistemas acuáticos, gasto público en biodiversidad y concienciación pública y participación de biodiversidad. Como último tema tenemos la matriz de Leopoldo del impacto ambiental. Esa matriz fue desarrollada en 1971 en la respuesta a la Ley Política Ambiental en los Estados Unidos de 1969. La matriz de Leopoldo establece un sistema para el análisis de los diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto. La declaración del impacto ambiental se compone de 4 elementos básicos: análisis de la necesidad de las acciones propuestas, descripción del entorno en el cual las acciones se llevarán a cabo, discusión de las acciones propuestas y evaluación del impacto ambiental de las acciones propuestas sobre diversos factores ambientales, y un resumen y recomendaciones. La matriz de Leopoldo. Esta matriz tiene el eje horizontal de las acciones que causan impacto ambiental y el eje vertical las condiciones ambientales existentes que pueden verse afectadas por estas acciones. Este formato provee un examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y factores ambientales. El número de acciones que figuran en el eje horizontal es de 100, que vamos a ver en el cuadro 1. El número de los factores ambientales que figuran en el eje vertical son de 88, que está en el cuadro 2. Esto resulta un total de 8.800 interacciones. En la práctica, solo algunas de las interacciones involucran impactos de tal magnitud e importancia para justificar un tratamiento detallado.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo están ubicadas. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos las acciones. Este es el cuadro 1 que decía que se compone de 100. Tenemos acciones, tenemos modificación del régimen y transformación del terreno y la construcción. Cada uno en la modificación del régimen tenemos como introducción de flora a fauna exóticas, controles biológicos, modificación de habitat, alteración de la cobertura y vegetal del suelo, alteración del flujo del agua subterránea, control de ríos y modificación del suelo, canalización, irrigación, entre otras. Mientras que en la transformación del terreno y construcción tenemos lo que es urbanización, sitios y edificios industriales, aeropuertos, carreteras y puentes, caminos, senderos, ferrocarriles, cables ascensores, líneas de transmisión, gasoductos y corredores, canales, presas y embalses, muelles, malecones y estructuras de alta mar. Y también tenemos que son explotación de recursos. Entre eso tenemos túneles y estructuras subterráneas, perforaciones y voladura, excavación de superficie, excavación de subsuelo. También tenemos lo que es el procedimiento, agricultura, ganadería y pastoreo, plantas de engorde de ganado, plantas de producción de leche, generación de energía, procesamiento de minerales, industrias químicas y industrias textiles, entre alimentos y madera y entre otros. Y en modificación de terrenos tenemos control de erosión de terrazas, sellado de minas y control de desechos, y paisajes, degradado de puertos y drenaje de humedales y pantanos. Y por último tenemos la renovación de los recursos. De eso tenemos reforestación, gestión de vida silvestre, la recarga del agua subterránea y aplicación de fertilizantes, reciclaje de residuos. En el recuadro 2 tenemos los factores listados en el eje vertical de la materia de Leopoldo. Tenemos los factores, las características y condiciones existentes en el medio ambiente. Características físicas y químicas tenemos lo que es tierra, agua, atmósfera y proceso. En el agua tenemos los recursos minerales, materiales de construcción, suelos y formas de terreno. Mientras que en el agua tenemos superficial, océano, subterránea, calidad de agua, temperatura, recarga, nivel, hielo hielo pregne. Mientras que en la atmósfera tenemos calidad del agua, calidad del aire, gases y partículas, el clima y temperatura. Y en el proceso tenemos avenida, erupción, deposición, solución, absorción, compactación y asentamiento, esfuerzo de formación de terremotos, entre otros. Y también tenemos lo que son las condiciones biológicas, tenemos entre estas la flora. La flora está compuesta por árboles, arbustos, pastos, productos agrícolas, microflora, plantas acuáticas, especies en peligro de extinción y barreras. También tenemos lo que es recreación, interés estético y humano, y aspectos culturales y facilidades de actividades humanas. Entre la recreación tenemos caza, pesca, navegación por placer, natación, salida del campo, centros de vacaciones y placer. Mientras que el interés estético y humano tenemos vistas escénicas, calidad de vida silvestre, calidad de espacio abierto, diseño del paisaje, condiciones físicas únicas, parques, monumentos, etc. Y en aspectos culturales tenemos patrones culturales, salud y seguridad, empleo, densidad de población, entre otros. Y en la facilidad de actividad humana tenemos estructuras, red de transporte, red de servicios, manejo de residuos, barreras, corredores. En las relaciones ecológicas tenemos eutroficación, insectos vectores de enfermedades, cadenas tróficas, salinización de terreno, aumento de área arbustiva y otros. Como conclusión podemos decir que la matriz de Leopoldo es una herramienta simple de resumir y de jerarquizar los impactos ambientales y concentrar el esfuerzo en aquellos que se consideran mayores. La ventaja de la matriz es un recordatorio de toda la gama de acciones, factores e impactos. En una medida de lo posible, la asignación de la magnitud debe basarse en información de hecho. Sin embargo, la asignación de la importancia puede dejar cierto margen para la opinión subjetiva del evaluador. Gracias, Inge. Estos han sido los temas que hemos visto en el primer parcial. Hemos dado un recordatorio y una breve explicación de cada uno de ellos.